Bueno, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 16, el encuentro número 16. Ahí estoy medio raro con la cámara acá. Hola, cielo, qué bueno que viniste. Hola, Genial. hola. Bueno, justo arrancamos a grabar. Tengo acá no sé por qué me pidió, no me deja entrar desde la cámara de la compu, así que tengo acá la cámara del celu medio ahí paneada. Bueno, vamos a arrancar Ok. leyendo. Acá estamos en la página 162 y arranco leyendo un poquito. El instante así entendido no es en realidad un átomo del tiempo, sino un átomo... Denme un segundo, que voy a poner a compartir esto. Ahí está. Sino un átomo de la eternidad. Es el primer reflejo de la eternidad en el tiempo. Pudiéramos decir que es como el primer intento de la eternidad para frenar el tiempo. Por eso el helenismo no llegó a entender el instante, pues si bien concibió el átomo de la eternidad, no llegó a comprender que este átomo era el instante. Los griegos no lo definían mirando hacia adelante, sino hacia atrás, porque el átomo de la eternidad era esencialmente para ellos la eternidad misma, con lo que naturalmente ni el tiempo ni la eternidad llegaron a gozar de sus legítimos derechos. La síntesis de lo temporal y de lo eterno no es una segunda síntesis, sino la expresión de aquella misma síntesis en virtud de la cual el hombre es una síntesis de alma y cuerpo, sostenida por el espíritu. El instante existe tan pronto como queda puesto el espíritu. Por eso se puede decir con toda razón, censurándolo, que fulano o mengano solo viven en el instante, ya que esto acontece a causa de una arbitraria abstracción. La naturaleza no radica en el instante. Con la temporalidad sucede lo mismo que con la sensibilidad, ya que la temporalidad parece ser mucho más imperfecta y el instante mucho menos significativo que la aparentemente segura persistencia de la naturaleza en el tiempo. Y, sin embargo, acontece todo lo contrario, pues la seguridad de la naturaleza se funda en que el tiempo no tiene absolutamente ninguna importancia para ella. Solo con el instante comienza la historia. Por el pecado se convirtió la sensibilidad del hombre en pecaminosidad, al mismo tiempo que se hizo inferior a la del bruto. Y no obstante, esto se debe cabalmente al hecho de que aquí comienza lo superior, es decir, que comienza el espíritu. El instante es esa cosa ambigua en la que entran en contacto el tiempo y la eternidad, con lo que queda puesto el concepto de temporalidad, y donde el tiempo está continuamente seccionando la eternidad y está continuamente traspasando el tiempo. Solo ahora empieza a tener sentido la división aludida: el tiempo presente, el tiempo pasado y el tiempo futuro. Martín, antes Sí, de que, perdón, sí, me estoy... este último pasaje que leíste es uno de los pasajes más importantes del libro, por eso, por eso te freno. Sí, Y sabes que en la traducción de Trota aparece distinto, dice, el instante es esa cosa ambigua en la que el tiempo y la eternidad se tocan, y de esa manera es puesto el concepto de temporalidad, en la que el tiempo constantemente corta la eternidad y la eternidad traspasa constantemente el tiempo. Y un profesor de España marcaba que en inglés
corta la eternidad, que acá aparece como seccionando la eternidad. En inglés aparece como intersecta, como si fuera una intersección entre lo temporal y lo eterno. Y cuando dice traspasa, que acá aparece como, sí, también, traspasando el tiempo, en inglés dice, sí, creo que se traduce también como traspasa. Y nada, esto, que esta es una de las citas más aludidas en todos los estudios sobre la cuestión del instante kierkegaardiano, donde se entiende el instante como el cruce sí, el contacto entre lo temporal y lo eterno. Bueno, solamente eso es muy, muy importante. O sea, yo he entendido que el instante, claro, el más arriba dice que el instante es la irrupción de lo, digamos, de la eternidad en el tiempo. Pero no es la Sí, eternidad, digamos, es, no, como dice acá, esa no. cosa ambigua. Es el cruce entre lo temporal y lo eterno. Es como la síntesis entre lo temporal y lo eterno. Ahí va. Que viste que también antes habla de la síntesis de lo temporal y lo eterno, no es una segunda síntesis, sino la expresión de la primera, según la cual el hombre es una síntesis de alma y cuerpo sostenida por el espíritu. Eso lo hice 2 párrafos antes, Claro, estuvo bueno eso. que también esa parte es súper importante, porque después en la enfermedad mortal, en el 49, él también define al hombre como síntesis de temporalidad y eternidad, y como síntesis, no, cuerpo y alma no lo dice, pero sí No. de temporalidad y eternidad, necesidad y libertad y demás, ¿no? Finitud, infinitud. Y ya acá, en el 43, empieza a dejar de alguna manera una huella sobre esta concepción del hombre como síntesis. Y la segunda síntesis como expresión de la primera. Eso también es importante. O sea que, digamos, como que pareciera que Kierkegaard siempre juega como con tríadas, ¿no? Finalmente con las cosas. No sé si tríadas porque son dos, ¿no? Es el método dialéctico todo el tiempo, Y que una algunos resultante. interpretan como hegeliano y otros como anti-hegeliano. Para mí es anti-hegeliano porque él habla de síntesis, pero no en un sentido hegeliano, ¿no? No hay un tercer elemento que supera a los otros dos, como en Hegel, sino que la síntesis es el contacto entre dos elementos que son siempre irreductibles entre sí. No es que uno elimina al otro, suprime al otro, supera al otro, sino que la temporalidad sigue siendo temporalidad y la eternidad sigue siendo eternidad, perdón. Y en el cruce entre ambos elementos está dado el instante, que no es un tercer elemento que supera a los otros dos, sino que mantiene esa síntesis que es irreductible. El Claro. instante es el cruce entre lo temporal y lo eterno. No es eternidad, no es temporalidad, es el cruce entre lo temporal y lo eterno, ¿no? Me parece algo muy también avanzado en su época. En ese momento nadie hablaba de instante como el cruce entre ambos elementos, sino más bien como o bien lo eterno o bien lo temporal, lo efímero, ¿no? Que es un poco la concepción que por ahí tenemos. Por eso también hace referencia a los griegos. De alguna manera le reconoce algún avance a los griegos, pero dice, al final no lo tratan como lo que es al instante, ¿no? Y hace referencia a lo futuro, más adelante. Y Cielo, acá, a ver, como para yo ir contextualizando y armando, yo veo Sí, que como que esto del instante le viene dando como bastante rosca. Para que sí, esto lo conecte, o sea, evidentemente él está como queriendo cimentar una idea para ir más allá. Digo, ¿cómo lo sí. conecta con el tema de la angustia? ¿O esto viene después? ¿O ya lo hizo y capaz me lo perdí? Es una buena pregunta. Viene después. Viene después. Mm,
Pero es complejo, el tema de la temporalidad es en sí mismo complejo. Está de alguna manera así conectado cuando él habla de la angustia. Bueno, que es lo que viene inmediatamente después. Bien, bien. Diría eso. ¿Quién más quiere hacer? Eso, ahí está. Una pregunta, Cielo. Sí. Porque me queda clara la idea esta de la temporalidad en términos de un devenir constante, y por eso Kierkegaard creo que dice que no existe ni pasado, ni presente, ni futuro en un sentido, o si existe algo, existe el futuro, ¿no? Ahora, este punto de contacto entre lo temporal y lo eterno, a ver, se relaciona con la decisión entendida como como un punto, llamémosle así, fijo, no sé cómo decirlo, pero donde hay un momento, porque me hace acordar también, ¿sabes qué? No sé si relacionarlo, pero el acontecimiento en Deleuze, viste que también habla del acontecimiento como algo bueno, Sí. no sé si tiene punto de contacto, pero bueno, eso quería preguntar, o no sé si hay una relación con el tema de la decisión así, ¿no? Bueno. Depende de cómo se entienda la decisión. Muy bueno tu aporte. Depende de cómo se entienda la decisión, porque ahí hay un riesgo que es entender a Kierkegaard como decisionista. Y bueno, Bernhard Sí,Elde es un... exacto, perdóname, cielo, justamente, mira, lo charlaba, como que lo tengo que charlar más con mi director de tesis, con Alberto Damiani, que no es un especialista en Kierkegaard, pero hizo algún artículo donde lo mencionaba, y me Sí. hablaba de esto que vos decís, que por ahí no quiero decir que lo malinterpretó del todo, pero lo ligaba un poco al tema del decisionismo, en cierto sentido. Y bueno, bueno, no tenía elementos como para discutirle, pero es muy bueno lo que decís en ese sentido, sí. Kierkegaard es tan complejo porque yo te podría decir, por ejemplo, está todo el análisis que se hace de o lo uno o lo otro, donde el juez Guillermo sí es de alguna manera decisionista porque habla de la elección del yo o del sí mismo, la autoelección. Entonces todo pasa, la ética pasa por decidir uno mismo, ¿no? Pero después si uno hace una lectura más completa de las obras de Kierkegaard, se da cuenta de que en realidad la libertad para Kierkegaard no se trata tanto de elegir de manera activa, sino de dejar ser digamos, fenomenológicamente la cosa misma, ¿no? Cuando habla del silencio, cuando habla de la paciencia, cuando habla del contentarse con el sí mismo que se es, de alguna manera deja en evidencia cierta pasividad, pero son elementos que están repartidos en toda la obra, entonces por ahí es difícil, porque si yo te hablo del juez Guillermo, sí podría hablarte de un decisionismo, pero si yo te hablo de algunos de los discursos edificantes, evidentemente no. Si te hablo de los lirios del campo y las aves del cielo, donde él habla de contentarse con ser hombre, o del silencio, tampoco hay un decisionismo. Entonces, Claro, bueno, cielo, discúlpame, tiene que ver un poco con la relación que se establece con Dios, o que uno establece con Dios. sí. Esto que decís vos de los lirios campos y las aves del cielo, ¿no? No es solo con Dios, sino también con el mundo en general, diría. Él no tiene una perspectiva cosmológica, pero cuando da los ejemplos, da el ejemplo del lirio y da el ejemplo de las aves. Entonces también no es solamente un plano religioso, diría, sino también un plano natural o en relación o en el contacto con la naturaleza. Se puede interpretar, ¿no? Pero en este caso, volviendo a la cuestión del instante, el instante es algo que acontece y en este sentido estaría relacionada con el acontecimiento, no sé si tanto el acontecimiento deleuziano o el acontecimiento fenomenológico, diría más en sentido general, o por lo menos como lo entiende Husserl, ¿no? Algo que acontece, que está dado y que no depende de lo que yo haga o deje de hacer. Y en este caso, el instante es algo que acontece, que de alguna manera tiene un tiempo determinado, por eso él dice no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro,
en el sentido griego, digamos, ¿no? Como un átomo del tiempo, como algo que se detiene, como algo fijo. Es una continuidad. Su concepto de temporalidad no es el concepto según el cual el tiempo es una sucesión de momentos iguales o homogéneos, sino que más bien hay una continuidad y hay un dinamismo, digamos, dentro del propio tiempo. Y esa es la novedad kierkegaardiana. Ahora, el instante que acontece y que va más allá de mi propia decisión, que acontezca o no, tiene que ver con, de alguna manera, una decisión para mí en el sentido de que uno pone el instante o se abre al instante, ¿no? Para que el instante se dé, uno tiene que tener cierta apertura a que eso se me revele, a que eso acontezca. Porque, y esto también es fenomenológico, la cosa se da, pero yo tengo que estar abierto a recibir eso que se da, porque si no puede dar si yo no me doy cuenta. ¿Cómo percibo que acontece este instante? Que puede ser una comprensión, que puede ser no sé, eh, uno también puede hablar del instante como una relación especial con lo divino que acontece en el tiempo, pero al mismo tiempo fuera del tiempo. Entonces no tiene una duración determinada. Creo que va un poco por ahí esta síntesis entre lo temporal y lo eterno, ¿no? Yo lo entiendo, el instante como ese momento, sin que sea un momento temporal, en el que el hombre se relaciona de un modo especial con lo divino, o se abre a lo divino y lo divino acontece, y eso no tiene una duración temporal determinada. Por eso este contacto entre lo temporal y lo eterno, yo entiendo a lo eterno como lo divino que entra en contacto con lo humano y se da en el instante, digamos, ese contacto o esa relación. Porque cuando Kierkegaard habla de lo temporal, habla de lo finito, habla de lo necesario, y cuando habla de lo eterno, habla de lo infinito, habla de libertad. Entonces también tiene un poco que ver esa relación con lo divino. Pero bueno, esto también son interpretaciones, ¿no? Kierkegaard tiene esto, que además dice es esa cosa ambigua, entonces a propósito lo hace, no lo define. Eso es intencional. Deja la atención. De hecho, me pasó ahora que... Exacto, sí. Sí. Dale para adelante. Ahí yo te pregunto después. Que me pasó en Alemania que me pedían conceptos los alemanes, conceptos kierkegaardianos. Y claro, es muy difícil decir el instante es tal cosa, o la libertad es tal cosa, o el sí mismo es tal cosa, porque son más de 15 los seudónimos y porque cada uno plantea una visión distinta y porque además, cuando cada seudónimo habla de la libertad o del instante o del sí mismo, lo hace de esta manera, es esa cosa ambigua. Entonces, pedirle definiciones a Kierkegaard estaría como fuera de su propia intención o de su propia perspectiva, eso. Para clarificar un poco, estuvo buenísimo lo que trajiste. Esto del decisionismo, la contraparte del decisionismo, podríamos decir que es el determinismo, de algún modo, ¿o no? ¿En qué sentido? No sé, por eso estoy dando a entender a qué se refiere con decisionismo. ¿A la cuestión de que yo soy libre de hacer todo o que estoy, por el contrario, Sí. totalmente determinado? ¿Es esa contraparte? ¿La contraparte? Yo entiendo el decisionismo como que toda mi realidad, todo lo que me rodea depende de la decisión que yo tome y se entiende a la libertad como basada o fundada en la elección del hombre. Entonces hay como cierta actividad que prima por sobre la pasividad. Entiendo. Claro, él estaría como un poco a mitad de camino. Se me hace. Yo diría fuera de las dos, ni en una ni en la otra. No es determinista para nada y tampoco lo veo como alguien decisionista, porque la libertad no se funda en la elección. A ver, otra vez, depende, si yo digo, bueno, quiero ver como el juez Guillermo, bueno, entonces sí, pero después cuando él firma sus obras, diga que no. Cuando se trata de obras firmadas,
que son en su mayoría, tienen en su mayoría una perspectiva religiosa, entonces diría que no. Y en este caso, del concepto de la angustia, digo, yo también diría que no. Porque en varios momentos habla de la libertad como yo lo tenía marcado por acá, pero como la posibilidad, ¿no? Relaciona la libertad con la posibilidad para la posibilidad. Y entonces todavía está hablando de una libertad abstracta, pues se vuelve concreta más adelante, ¿no? Con el tema de la elección. Pero acá todavía la libertad está en un plano abstracto, ¿no? La posibilidad para la posibilidad, como lo ambiguo, lo posible, lo absolutamente posible, lo todavía no determinado. Entonces, no habría un decisionismo, al contrario, todavía la libertad es lo posible en este caso. Claro, perdón, es más bien abrirse al campo de las posibilidades, no tanto la decisión puntual. Y además, con relación a lo que vos decís, en concepto de la desesperación, realmente critica el determinismo, el fatalismo y a los estoicos también, ¿no? Cuando habla de los distintos, de las clases de desesperación, etcétera. Sí. Entonces, en ese sentido, bueno, hay una crítica al estoicismo entendido como, bueno, no tomar la decisión, sino, bueno, como no entran las cosas bajo mi dominio, bueno, dejar hacer y listo. No. Exactamente, pero pensá que eso está escrito recién en el 49, el concepto de la angustia está escrito en el 44, o publicado por lo menos, ¿no? Entonces, mucho más, y Kierkegaard mantiene esta coherencia, ¿no? A lo largo de los años, es también interesante ver eso. Y además, bueno, podría decir mucho más, pero me quedo ahí. No, porque el del concepto, la enfermedad mortal o el tratado de la desesperación lo escribe Anticlimacus, que se opone a la mirada de Johannes Climacus, que escribe, entre otras obras, la del Postscriptum. Y Anticlimacus tiene una perspectiva religiosa, ¿no? Es el seudónimo cristiano, se le dice. Y eso tiene mucho que ver también. Por eso es tan importante la cuestión de la pseudonimia, porque determina mucho la perspectiva del escrito. Pero bueno, no me quiero detener más en eso para que pueda seguir leyendo Martín, o si alguno más también tiene algo más para decir, no quiero ser la única que hable. Bueno. Gracias, Rick, también por aportes. Gracias a vos, Cielo. Sí, creo que hay que partir de lo que vos decís, perdón, como en ningún otro autor, el tema es básico, el tema de los seudónimos, porque si no se puede convertir en bueno, se lo ha malinterpretado muchas veces por eso, ¿no? Sí, es súper complejo eso. Entonces también hay que tener cierto manejo de la obra completa para poder entenderlo y no caer en ese riesgo. Avanzamos. Bien, buenísimo, che, todo esto espectacular. Seguimos. Esperen que pongo esto acá. Bien. Enseguida nos damos cuenta con esta división de que el futuro significa, en cierto modo, mucho más que el presente y que el pasado, puesto que el futuro es, en cierto sentido, la totalidad de la que el pasado no es más que una parte. Y además, el futuro puede significar, también en cierto sentido, la misma totalidad. Esto se debe a que lo eterno significa primariamente lo futuro, o, dicho con otras palabras, a que lo futuro es el incógnito en que lo eterno, inconmensurable con lo temporal, quiere mantener a pesar de ello sus relaciones con el tiempo. El lenguaje vulgar suele identificar a veces lo futuro y lo eterno, y así se dice la vida futura en el sentido de la vida eterna. No es extraño que los griegos, al carecer en un sentido hondo del concepto de lo eterno, tampoco tuvieran el concepto de futuro.
Por esta razón, no se les puede echar en cara a los griegos que su vida estuviese perdida en el instante, y, más exactamente, ni siquiera se puede afirmar que estuviese perdida. La realidad es que los griegos, al faltarles la categoría del espíritu, tomaban la temporalidad tan ingenuamente como la sensibilidad. El instante y el futuro ponen a su vez el pasado. Si la vida helénica ha encarnado en general alguna categoría temporal, esta no ha sido otra sino la del pasado, pero bien entendido, no en cuanto éste se define en relación con el presente y el futuro, sino definido como simple pasar, que es de suyo la definición general del tiempo. Aquí nos revela todo su significado la reminiscencia platónica. La eternidad de los griegos es algo que está a las espaldas como lo pasado, ingresándose en ello exclusivamente en el sentido regresivo. Sin embargo, esto de hacer de la eternidad lo pasado no es más que un concepto totalmente abstracto, y esto tanto si la definición anterior queda delimitada más próximamente con perfiles filosóficos. Es el caso de ese morir al mundo, en cuanto hablan de ello los filósofos, como si se la delimita con perfiles históricos. Por lo general, en las mismas definiciones conceptuales del pasado, del futuro y de la eternidad, puede aparecer bien clara la manera de definir el instante. Si no existe el instante, entonces lo eterno viene avanzando por detrás, como lo pasado. Es como si hiciéramos avanzar a un hombre por un camino, pero sin que diese un paso. ¿Cuál sería el resultado? Que el mismo camino, en cuanto recorrido, vendría como avanzando detrás de nuestro hombre. En cambio, si se da positivamente el instante, aunque solo sea como discrimen, entonces lo futuro es lo eterno. Por fin, si se da positivamente el instante, entonces hay eternidad. Y también hay futuro, el cual vuelve otra vez como el pasado. Esto ya se ve con toda claridad en la concepción griega, judía y cristiana. El concepto en torno al cual gira todo el cristianismo, aquello que lo renovó todo, es la plenitud de los tiempos. Ahora bien, esta plenitud es el instante en cuanto a eternidad y, sin embargo, esta eternidad es también el futuro y el pasado. Si no se atiende a esto, ni siquiera un solo concepto se podrá librar de ciertos aditamentos heréticos y traidores, los cuales acabarán por anular el concepto. De esta manera, si no sacamos al futuro de su estrecho cerco y solo lo consideramos como una mera continuación del pasado, podemos estar seguros de que los conceptos de conversión, redención y salvación perderían el significado que encierran para la historia del mundo y para el desarrollo histórico de cada individuo. Y, por su parte, si nos sacamos al pasado de su estrecho cerco y solo lo consideramos en una misma línea de continuidad con el presente, entonces quedarán arrumbados los conceptos de resurrección y juicio. Pensemos otra vez en Adán y recordemos de paso que todo individuo posterior comienza de un modo completamente idéntico a como lo hizo Adán. Si bien aquel lo haga dentro de la diferencia cuantitativa, la cual es consecuencia tanto de la relación generacional como de la relación histórica. Por consiguiente, el instante existe para Adán lo mismo que para todo individuo posterior. La síntesis de lo anímico y de lo corporal tiene que ser puesta por el espíritu. Ahora bien, el espíritu es lo eterno y por eso existe tan solo cuando el mismo espíritu pone la primera síntesis
y a la par que la segunda, es decir, la síntesis de lo temporal y lo eterno. El instante no existe mientras no sea puesto lo eterno. A lo sumo existe como discrimen. Perdón, ¿esta palabra qué es? Que la menciona acá en itálica. Discrimen. El punto divisorio, como la división. Ah. La división del tiempo en pasado, presente y futuro. Bien. De esta manera, y una vez que el espíritu se define dentro del estado de inocencia como un espíritu que está soñando, lo eterno se manifiesta como lo futuro, ya que esta, según dijimos, es la primera expresión de lo eterno, su incógnito. Por eso, según vimos en el capítulo anterior, del mismo modo que el espíritu, en cuanto era posibilidad del espíritu, es decir, de la libertad, se expresaba en la individualidad como angustia al tener que ser puesto con la síntesis. O, dicho con mayor exactitud, al tener el mismo que poner la síntesis. Así también ahora el futuro, en cuanto posibilidad de lo eterno, es decir, de la libertad, es a la vez angustia en el individuo. Esta es la razón de que la libertad se llene de escalofríos al manifestarse la posibilidad de la misma ante sus propios ojos, apareciendo en ese momento la temporalidad con el mismo atuendo que lo hacía la sensibilidad, esto es, en el sentido de la pecaminosidad. Creo que se puede hacer un stop acá. Sí. Meta. Porque me parece importante todo lo que viene diciendo y por ahí es un poco, puedes volverse un poco confuso con esto del eterno, lo futuro, el instante y demás, el espíritu. Acá me parece que el concepto fundamental es el de espíritu. En una parte, él dice el espíritu es lo eterno y el instante no está puesto hasta que el espíritu no está puesto. Por eso habla otra vez del estado de inocencia en el que el espíritu aún está soñando, que lo dice en el primer capítulo, si no me equivoco, sí. ¿No? En el estado de inocencia o en el quinto. El espíritu está todavía en un estado en el que sueña, no está puesto, es decir, no ha puesto la síntesis y por lo tanto no puede estar dado el instante. Solo en el momento en el que el espíritu está puesto como espíritu, es decir, está determinado como espíritu, y por lo tanto el hombre ya no se encuentra en un estado de inocencia donde no puede distinguir entre el bien y el mal, sino que ya se puso a sí mismo, de alguna manera alcanza un estado de libertad un poco más concreto. La libertad como posibilidad de alguna manera se vuelve un poco más concreta. El espíritu está puesto, entonces y solo entonces puede estar dado el instante. Ahora, el espíritu es lo eterno y de alguna manera lo eterno es lo futuro y lo temporal es lo presente. Ahí entra también en juego la doble síntesis de la que él habla, ¿no? La síntesis entre cuerpo y alma y temporalidad y eternidad. Pero esto, por lo menos para mí, es un poco confuso en Kierkegaard, ¿no? Porque lo eterno es lo futuro, después lo pone en cuestión, después lo vuelve a repetir, como si fuera realmente así, lo eterno es lo futuro. Yo creo que en el fondo lo que él quiere es eliminar esa división temporal entre lo pasado, lo presente y lo futuro. Y en algún momento dice, lo futuro es la totalidad y encierra también lo pasado, de alguna manera. Cuando él habla de totalidad, del futuro como totalidad, para mí es clave esto que estoy diciendo, está intentando de alguna manera eliminar la división temporal entre lo pasado, lo presente y lo futuro. Y luego asocia el espíritu a lo eterno.
pero a la vez el espíritu es síntesis entre lo temporal y lo eterno, no es solamente lo eterno. Entonces también ahí hay como algo, si se quiere, ambiguo, que no está, hay que ver cómo definirlo, aunque no se pueda definir con Kierkegaard, ¿no? No sé qué les parece a ustedes o cómo lo interpretan. Sí, Cielo, yo quería preguntarte, o llamémoslo así, definirlo en términos más mundanos, que sería, bueno, el espíritu entonces, ¿qué sería? La conciencia, como después quizá lo dice, lo manifiesta en la enfermedad mortal, la conciencia de ser un alma y un cuerpo, digamos, ¿no? Parte, yo lo entiendo parte como esta cuestión de ser la conciencia, y esa conciencia en tanto se potencia, se genera más angustia porque justamente lo que nos revela es la condición existencial, por decirlo así. Entonces, lo otro sí se me hace, el tema del tiempo pasado, presente y futuro, se me hace un poco más abstracto y un poco más para pensarlo, pero no sé si tiene que ver directamente con este tema de la conciencia entendida como la asunción de una determinada realidad, ¿no? Sabéis que hace poco trabajé el tema de la conciencia. Hay dos términos que él utiliza en danés que ahora no los tengo presentes, pero uno es esto que vos decís, una conciencia como asumir la propia realidad, y otro es la conciencia moral. Eh, yo no diría que el espíritu es conciencia, porque ahí digamos, se complejiza la cuestión, habría que definir qué es la conciencia y demás. Eh, yo creo o definiría de alguna manera el espíritu como síntesis más bien, que es lo que hace en la enfermedad mortal y como relación que se relaciona consigo misma. Eh, yo defino así al espíritu, no como conciencia, sino como autorrelación y como síntesis. Digo, en términos kierkegaardianos, ¿no? Eso podría decirte. Creo que en este libro no habla tanto de la conciencia, habla más en el postscriptum y en otros textos edificantes. Y No, después algo claro, que... no, discúlpame, Cielo, no, yo no lo digo, porque por ahí hablar de conciencia también es hablar de especulación, bueno, y sabemos que por ahí no es que Kierkegaard esté, a lo mejor enfatiza otras cuestiones, pero a veces se me hace un poco difícil esta cuestión de cómo entender esa cuestión del espíritu en términos bueno, Ujú. de un pensamiento, no sé cómo decirlo. Es difícil por ahí. A mí me ayudó mucho entenderlo como relación que se relaciona consigo misma, eh, con ejemplos concretos. Uno de los ejemplos que me Héctor es el de la mano que se acerca al fuego, y el espíritu no es solamente la conciencia de que si yo acerco la mano, me quemo porque soy cuerpo y porque soy alma, sino también, digamos, el ser cuerpo me daría esa conciencia y ser alma, ¿no? El cuerpo y el alma, como que el alma sepa que el cuerpo si se acerca al fuego se quema, y que es mi cuerpo el que se quema. Entonces, podría decir, no es solamente la conciencia de que me voy a quemar, sino ese poner en relación mi propia alma con mi propio cuerpo. Eh, por eso es relación que se relaciona, es como una doble relación. No es solamente cuerpo por un lado y alma por el otro, ni tampoco es un cuerpo relacionado al alma, sino que yo soy el que hace que el cuerpo entre en relación con el alma, en tanto que espíritu, ¿no? No sé Sí, si... entiendo. Ahora no, ahora entiendo. Sí, sí, sí. Sí, me parece que está bueno el ejemplo. Está bueno. Sí.
Y acá, bueno, lo que, digamos, esto sería en el 49, pero en el 44, en el concepto de la angustia, lo que él dice es el espíritu es la síntesis de cuerpo y alma y de lo temporal y lo temporal y lo eterno es la expresión de la primera, o sea, no es que van aparte, sino que esta segunda síntesis de la temporalidad y lo eterno va relacionada a la primera. El cuerpo como lo temporal y el alma como lo eterno, como lo futuro, diría, ¿no? Acá lo pone en relación, ya después en el 49 no habla de cuerpo y alma, eh, pero acá sí, diría eso. Y otra cosa, creo que acá está respondida tu pregunta, Martín, sobre la angustia. Mm. Eh, Así como el espíritu se expresaba como angustia en la individualidad al tener que ser puesto en la síntesis o al tener que poner la síntesis como posibilidad del espíritu, así también en este caso el futuro, que es la posibilidad de lo eterno, de la libertad, se expresa en la individualidad como angustia, ¿no? Lo futuro como posibilidad, lo futuro, sí, como posibilidad de lo eterno, de la libertad, ¿no? Entonces, la angustia ante lo eterno, la angustia ante lo futuro. Sí, Creo que acá está el punto. me gusta que en ese sentido pareciera como que casi que la angustia es casi constitutivo, digamos, ¿no? Pareciera Totalmente, lo es, sí. y no como una Lo cosa es. Y anómala está bueno porque del ser humano. unas páginas antes lo dice, cuando él habla del niño, esto me gustó mucho, también lo dijo un profesor de España, porque muchas veces se entiende la angustia como, lo decía un alemán, como algo muy que te presiona o que lleva la vida lleva a vivir la vida de una manera muy, no sé, muy triste, muy presionado, muy, sí, como se entiende la angustia en general, ¿no? Como casi una angustia psicológica. Y la angustia de la que habla Kierkegaard acá no es emocional, no es un estado emocional, es una Mm, angustia ontológica, es mm, constitutiva. Y de hecho, este profesor lo que decía es, la angustia no es algo negativo solamente, tiene una parte positiva, que es cuando el niño juega y naturalmente se angustia ante el juego. No recuerdo bien cómo lo dice Kierkegaard, pero hoy lo vi, digo, acá está la clave de lo que es la angustia, porque no es solamente algo negativo como se lo entiende generalmente. mm. Bueno, yo lo voy a encontrar. Interesante. Pero lo dice así muy claro. Que la angustia no es solamente lo negativo, también está en la inocencia del niño que juega. Y ahí Buenísimo. tiene que ver con esto de que de algún modo el espíritu está dormido, que hay angustia en la inocencia. ¿Tiene que ver con eso o no? Porque hay espíritu de algún modo. Sí, pero no está determinado. Yo diría que la angustia viene cuando... Sí, puede ser, porque ahí la libertad es pura posibilidad. Podría ser angustia ante la libertad como pura posibilidad. Sí. Mm. Luego está la angustia ante la elección, el tener Claro, que elegir. porque él dice antes, mucho más arriba, en el momento como que no, como que en la inocencia ya hay angustia. Sí, sí, Y sí, sí, digo, sí. de dónde viene? Digo, y pensaba, bueno, está el espíritu que está dormido, ya genera algo de por sí. No, es que es la angustia ante la pura posibilidad en el estado de inocencia. Mm, mm, Ante el hecho de que eh, mi existencia toda es pura posibilidad, o sea, mm, todo me resulta absolutamente posible, volar me resulta posible, ¿no? Como la libertad es infinitamente posible, cualquier cosa, transportarme en el tiempo es posible, no hay límites. Entonces, mi existencia como absolutamente abstracta, como infinita, como absolutamente posible, y mm. eso me angustia. Está interesante eso. Luego, cuando el espíritu está determinado, lo que me angustia es el tener que elegir. Eh, Ahí sí lo relaciono ineludiblemente con la clínica, en esto
de hoy. A ver, capaz estoy tironeando y. Bueno, pero es la idea también. Hoy vivimos en un mundo paradójicamente con un montón de libertades, entre comillas, en torno como a los vínculos y a qué quiero y qué no quiero, como que se puede todo más, ¿no? Pareciera. Y sin embargo estamos mucho más Sí. angustiados, justamente por esta posibilidad cada vez más pletórica. Me sale. Como que. Sí, discúlpame, Martín, ¿qué cosa más angustiante que la inteligencia artificial ahora no hay para mí, Sí, en sí, muchos sentidos? total. que puede Yo hablo todo. de la ficción de la libertad de hoy, porque es Mm, una libertad ficcional, no mm, existe como tal. mm, Se cree que tenemos un montón de posibilidades, pero en realidad no. mm, Como si la posibilidad fuera infinita, ¿no? Y también esto tiene relación con la inteligencia artificial. Capaz que la libertad es infinita y todavía no lo sabemos, pero muchas veces por ahí se cree que se tienen un montón de posibilidades cuando en realidad no. mm, mm. No sé si te referías a eso, Martín. Un poco, sí, digamos, como. Sí, sí. Sí, digamos, olvidando, es ficcional finalmente porque olvidamos que hay como una contraparte, que no es todo libertad, Exactamente. digamos. Exacto. Sí, sí. Sí, yo lo Es decía en que, este sentido, Martín, y bueno, y a todos, ¿no? Y Cielo también. El tema de que cuando se dice o la inteligencia artificial o cuando se habla, por ejemplo, no, en Internet está todo, ¿no? Por ejemplo. Todo. Y bueno, ¿eso qué significa? Bueno, está en relación a lo que estamos conversando, digamos, estamos viviendo en un tiempo en el que se cree que está todo en algún lado, ¿no? sí, Tal cual, sí. tal cual. Em, a ver, quiero chusmear si falta mucho de esto o si dejamos aquí. Dejamos aquí, ¿no? Aquí. Dejamos acá, ¿no? O avanza un cachitín. Sí, no hay Digo mucho por la hora. tiempo. Sí. ¿Qué les parece, che? Yo Ah, sigo buscando. y tengo un planteo para hacerles. Porque hoy es el último encuentro del año. Dado que el próximo martes es 24 y el otro martes es 31. Y me parece que con el Vitel Toné hacer la reflexión esta no da. Eh, la pregunta es, ¿en enero hacemos una pausa o retomamos en enero así derecho viejo? ¿Qué opinan? No, por mí en enero continúo, qué sé yo, por mí digo, no sé. ¿Qué les parece? Tratemos de que sea democrático. Acá José Miguel retoma en enero. Vamos. Verónica, ¿qué opinas? Te vemos poco por acá, pero Yo puedo estar en enero, ¿sí? en enero. Vamos. Cielo, ¿te podemos tener en enero en algún momento más? Sí, 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 con Vamos, mucho vamos. gusto. Que estas cosas me encantan. Bien, bien. Bueno, y yo ya tengo el voto de Graciano que es continuar en enero. Así que, mayoría, enero, adelante. Se me está por apagar el celu. Bueno, me parece que hasta acá estamos. Y nos encontramos entonces, sería el martes, bueno, el primer martes de enero, que no es. El primer martes de enero. El primer martes de enero nos encontramos nuevamente. Así que les mando un ¿Puedo beso. cerrar con lo que encontré de la Sí, inocencia de los niños? meta. Sí, sí, sí. Que Métele. encontré justo el pasaje. Dice, la angustia que está puesta en la inocencia no es, en primer lugar, culpa alguna. Perdón, esto está en la página 160, pero de Trota. No sé si está en la misma que Mm, la de ustedes.
Calculo que no, porque la que estaban leyendo para mí era la 202, así que, Está bien. bueno, Ah, sigo. 202. En segundo lugar, no es una carga gravosa, un sufrimiento, cosa que no podría ponerse, no es una carga gravosa, no es un sufrimiento, la angustia, ¿no? Cosa que no podría ponerse en consonancia con la beatitud de la inocencia. Cuando uno observa a los niños, encuentra esa angustia sugerida más precisamente como búsqueda de lo fabuloso, de lo monstruoso, de lo enigmático. El hecho de que haya niños en los que no se la encuentra no prueba nada, pues tampoco la tiene el animal, y cuanto menos espíritu, menos angustia. Esa angustia le pertenece tan esencialmente al niño que éste no quiere prescindir de ella. Por más que lo angustie, lo captura, sin embargo, en su dulce ansiedad. En todos aquellos pueblos en los que lo infantil ha sido conservado como el soñar del espíritu, está esa angustia, y cuanto más profunda es, tanto más profundo es el pueblo. Solo una prosaica necedad nos hace creer que se trata de una anomalía. La angustia tiene la misma significación que el pesar tiene en un momento muy posterior, cuando la libertad, tras haber recorrido las formas imperfectas de su historia, debe, en el sentido más profundo, llegar a ser sí misma. Llegar a sí misma, perdón. Ahí termina. Ahí termina el párrafo. Tremendo. Nada, eso, solo para ilustrar lo que estoy diciendo. Tremendo, porque a la luz de lo que veníamos hablando me aclara un montón. Muy bueno. Muy bueno, Shelly. Bueno, Excelente. gracias a ustedes. Bueno, con esto nos despedimos. Coman rico en las fiestas. Banquen al familiar indeseado. Háganle un bien. No sé por qué estoy dándoles consejos, pero nadie me los pidió. Bueno, hasta la próxima, amigos. Bueno, chao.